para el día de hoy. Me imagino, no sé cómo lo veis vosotros, me imagino que para el Barça también muy importante la derrota de la temporada pasada que os comentaba, el 30-31 en el Palau, que ponía fin a 7 años sin perder en pista del Barça en la Liga, algo que seguro tienen en cuenta, pero fijaos que saludos, qué deportividad entre todos, se pasan como siempre el balón, ese balón este año que trae Kipsta, o mejor dicho, Decaldón. Kipsta es su marca dentro de Decaldón, que administra ciertos deportes, uno de ellos el balonmano, es una de las marcas dentro de Caldón y que luce este balón nuevo para esta campaña y que tuvo su protagonismo en el meet and greet. Ojo el choque ahora con Dicamem, ya ha recuperado la lesión, se disculpa el capitán. Ahí tenemos el golpe que se ha llevado Pablo Urdangarín con un corte ya en el labio. Bueno, pues empezamos bien el partido. Menudo golpetazo que se ha llevado, una acción involuntaria por parte de Dicamem. Empieza el encuentro ya con ese duro choque. Muy espectacular porque tiene un corte en el labio, pero más allá de eso es una acción absolutamente fortuita y accidental. Por lo tanto, no se saca ni mucho menos ninguna conclusión de ese choque sin querer. El pase para Frade en 6 metros, puede resolver, balón a la madera, la primera que tiene el Barça, le quedó el rechace, pero está pisando, está invadiendo. En el primer duelo juega Luka Krivokapic, hoy partiendo de titular en este 7 del Barça, del Granollers, conformado de inicio por parte del cuadro blanquiblau por, como decíamos, en la portería Luka Krivokapic, con Pablo Urdangarín, que ahora se ha retirado, Juan Palomino, Sergi Franco, Guillermo Fiches, Gerard Domingo y Jordi Deumal. Y el Barça ha salido con el 7 inicial conformado por Emil Nielsen bajo palos y el resto de los 6 jugadores de campo restantes con Ian Barrufet, Luis Frade, Adrián Sola, Timotei Nguessan, Blas Yang, Dicamem. Pues ahí está precisamente Dicamem marcando el primero del partido. Se adelanta el cuadro azulgrana con el bombazo del francés que adelanta a su equipo en el marcador en estos primeros compases. Como podéis ver, ambientazo en el Palau, menudo ambiente que ha conseguido formar el balonmano Granollers para intentar doblegar al Barça en este partido correspondiente a la jornada número 5, que cierra esta jornada de manera espectacular y que ya mueve en ataque el cuadro granullerí con la batuta de Bruno Reguar, otro ex Barça, volviendo esta campaña al balonmano Granollers después de su paso por el Stuttgart. El lanzamiento que para Emil Nielsen después del intento de Marcos Fis, del máximo anotador del balonmano Granollers de momento en lo que llevamos de campaña, para el plan que consigue combinar para lanzar desde 6 metros en ese tuya mía con Tim Nguessan para marcar el segundo del Barça, que pone tierra de por medio, intenta responder inmediatamente el balonmano Granollers, pero ese lanzamiento de Juan Palomino se marcha fuera, aunque claramente le habían hecho falta justo antes del lanzamiento. Quiso acabar jugada el malagueño, pero ahí ya estaba indicada la infracción. Por lo tanto, vuelta a empezar para el balonmano Granollers desde la primera línea, como decíamos, Marcos Fis, siendo un soplo de aire fresco, 18 años, máximo anotador del cuadro blanquiblau, del cuadro vallesano en este arranque, con 26 goles, 18 años, máximo anotador. Y atención, porque en el Barça el máximo anotador del cuadro azulgrana es Adrián Sola, 17 años, 19 goles lleva Adrián Sola, cuando parece que Frade se quedó sin camiseta en esa pelea, en esa lucha con Adrián Figueras, que acaba de cometer falta en ataque, parece. Palomino que se saluda con su ex compañero. Y ahí vemos a Pablo Urdangarín todavía fuera de la pista. Pues igual el corte es incómodo desde el punto de vista que igual requiere algún tipo de sutura. Por eso igual no puede regresar a la pista. Están viendo a ver qué pueden hacer por él. Vemos la defensa muy adelantada del balonmano Granollers. Encuentra espacios fácil el Barça. ¿Para dónde Krivokapic? Pero cómo la ha rescatado, cómo la ha bajado en el aire Ian Barrufet, cómo la cazó con el gancho arriba. El hijo de otra leyenda del Barça, el de Tayá, que volvía a esta campaña de la cesión en el Melsungen. Fue el lanzamiento, no la pudo parar Krivokapic, se acabó metiendo dentro con el balón. El Barça que empieza mandando seriamente
en el marcador con este 0-3. A punto estuvo de perder ahora el balonmano Granollers y finalmente en ese duelo en los 6 metros entre Guillermo Fischer y Dicamem acabó decretando a uno de los colegiados. Vemos el lanzamiento de Enguesan de arriba abajo. Estaba muy abierto otra vez en defensa el balonmano Granollers. Y eso lo aprovechó para lanzar con cierta tranquilidad Tim Enguesan y para transformar el tercer tanto para el Barça. De momento no ha anotado el Granollers en 4 minutos y medio. Consigue marcar Palomino. A trancas y a barrancas se lo dan los colegiados que habían indicado ventaja, pero responde el Barça inmediatamente con Ian Barrufet. Neutraliza el gol inmediatamente encajado el Barça. Vaya lanzamiento en apoyo de Bruno Reguard. Tremendo el tanto del barcelonés. Como decíamos, que ha vuelto al Granollers tras una temporada en el Stuttgart. Antes estuvo una temporada y media en el balonmano Granollers cuando marca ahora Luis Frade. Se la devuelve otra vez el Barça con otro gol rapidísimo respondiendo al anterior en el contragol. Y como os decíamos, Bruno Reguard, que había estado antes de irse al Stuttgart una temporada y media en el Barça. La media que estuvo antes de la temporada completa llegó a mitad de curso. Cuando se incorporó estuvo cedido por el balonmano Granollers. Cuando ahí vemos el gol de Luis Frade. Marca el Excel Sporting de Portugal. Sexta temporada en el Barça. Vaya pase con túnel incluido. Marca desde los 6 metros Adrià Figueras. Vaya envío. Vaya asistencia. Vaya catering. Cuando responde, madre mía, qué lanzamiento. Vaya bombazo de Dicamem a la escuadra. Espectacular. 2 de 2 el francés. A Bruno Reguard. Falta clara de Dicamem. Reclama la afición un posible penalti. Con la incursión de Bruno Reguard, que también quería ir al contragol para replicar el gol inmediatamente encajado por parte de su equipo. Y para que no pierda comba el balonmano Granollers, no se distancia excesivamente del Barça. Tenemos la acción en la que Reguard penetra y claramente Dicamem le hace falta. En esa última acción ofensiva del cuadro blanquiblau. Salta Adrià Figueras a primera línea, regresa a 6 metros. Viene Reguard, Reguard finta punto fuerte, intenta el lanzamiento, no puede conseguirlo. Entrega para Marcos Fis, que todavía no se ha estrenado. Ahí viene el ciudadraleño, podría lanzar, qué defensa que le acaba de hacer Fábregas. Falta favorable al balonmano Granollers. Pero los colegiados que ya han levantado el brazo al unísono para indicar esa amenaza de pasivo. Ahí va Fis, se la juega, el lanzamiento, va punteado, la acaba sacando Nielsen. Parando ya el mago bajo palos danés. Estuvo descomunal en la final contra el Vestre en el Mundial de Clubes. Ahí vemos cómo puntea ligeramente en el blocaje Frade. Y a pesar de ir contra la zona de responsabilidad de Emil Nielsen, consigue responder y quedarse con ese balón. Vemos esa defensa adelantadísima del balonmano Granollers. Dicamem que lanza, la para Krivokapic, quiere correr el cuadro vallesano. Se queda con el balón amagando pase Palomino, que quiere acabar. Encuentra a Fis, que no puede penetrar. El pase picado lo acaba interceptando el Barça, que quiere correr porque podría ser falta en ataque. Dice el colegiado que no hay nada. Se la queda sola. Marca el sangüesino en ese contraataque rapidísimo del Barça. Amarilla, creo que para Bruno Reguard por las protestas en esa acción que pudo ser falta en ataque de Tim Enguesan. Ahí tenemos el rótulo que nos confirma la amarilla para Bruno Reguard. Y el último tanto del Barça, el transformado por Adrià Sola. Yo creo que ahí, ahora viéndolo en esta toma, da la sensación de igual que Bruno Reguard, que es quien reclamaba esa falta y además quien estuvo implicado en esa acción en la que reclamaba esa falta en ataque. A mí me da la sensación, viendo la otra toma en la cámara principal, en la cámara máster, no me dio esa sensación. Vaya paradón de Nielsen, pero hay 7 metros y 2 minutos para el jugador que comete la falta, que en este caso es George Chikusa.
Vaya pase que había metido una vez más, creo que fue, no sé si fue Bruno Reguar, no, Bruno Reguar me parece que no era, pero el pase es una auténtica bestialidad. Ya está Sergi Franco preparado para intentar resolver desde los 7 metros para adentro. Marca el capitán, quien estuvo recientemente con Dani Fernández en ese meet and greet, de los cuales ya os avanzamos que habrá unos cuantos. Esta campaña se encontraron en el Decathlon de Mollet del Vallès, Sergi Franco y Dani Fernández, para este meet and greet previo al partido, donde les pudimos conocer mejor. Y con el balón, con ese Equipsta HB 900, como os decíamos, como testigo, que es el nuevo balón de la competición, con el que está jugando esta campaña de la Liga Nexus Energía Sobal. Marca Dicamem, muy abierto el balonmano Noñés, castigándole el Barça, encontrando fácilmente los espacios. Ya ha vuelto a la pista Pablo Urdangarín. Y cómo intervino, creo que le acabó tocando Emil Nielsen en su retorno, para compensar que el Barça estaba atacando, lógicamente, con un jugador más de campo, para dejar fuera de la pista al guardameta, para compensar la inferioridad numérica. Vaya pase de Reguar y define Adrià Figueras. Es un mago Bruno Reguar. Qué calidad y cómo aprovechan los jugadores del balonmano Noñés cada vez que hay un input positivo para intentar meter a su equipo en dinámica ascendente también, para que apriete, para que ayude. Hoy, como podéis ver, bueno, la asistencia es bestial en el Palau d'Esports de Granollers. Mucha gente, mucho público, mucha animación, mucho ambiente, un ambiente espectacular de balonmano, como no puede ser faltar en la ciudad de Cana, en el Club de Cano, desde el balonmano de nuestro país. Tenemos esa acción, falta clara sobre Petar Chikusa, la defensa 3-3 prácticamente, tremendamente abierta, tratando de cortocircuitar la circulación del Barça. Y ojo, porque pueden ser 2 minutos, lo van a ser, para Guillermo Fischer, tras la acción sobre Petar Chikusa, que al final acabó encontrando el camino a portería. Lo celebra con el banquillo, con ese gesto. Estaba el Barça ya con el agua al cuello, con ese pasivo señalado. Y el silencio que llega al Palau d'Esports de Granollers después de ese tanto de Petar Chikusa. Y la acción por detrás, diría yo, de Guillermo Fischer, que le cuesta al argentino, al ex de Villa de Aranda, esos 2 minutos con los que ha tenido que marcharse en dirección al banquillo. Y vemos a Antonio García en esas labores esta misma temporada ya en el cuerpo técnico, después de haberse retirado la campaña anterior. Toda una leyenda. Reguar que lanza. Es un espectáculo. Es un espectáculo Bruno Reguar. Qué calidad, qué velocidad de movimientos, cómo aprovecha ese bloqueo para ese semiaclarado irse a punto fuerte con la secuencia de pasos, aprovechándola al máximo para martillear de arriba abajo en un lanzamiento imposible para Emil Nielsen. Adicamem, buena interceptación ahí del balonmano Noñés, que quiere aprovecharlo para la contra. Tuya mía, entre los dos en 6 metros, el lanzamiento para adentro. Marca Pablo Urdangarín ya con ese parchecito en el labio, con una clara hinchazón, ahí lo vemos. Y que ahí, en esa acción con Gerard Domingo, la cosa parecía que se envenenaba un poco, pero al final lo consiguieron resolver después del robo y la transición rápida. Bablas Yang, bloqueo activo, lanzamiento, madre mía, cómo ha fintado en el aire Petar Chikusa, qué barbaridad. Se reclamaba una posible falta en ataque en el bloqueo. Marca su segundo tanto Petar Chikusa. 7-10 en el marcador. No hemos llegado, estamos todavía lejos del Ecuador y ya tenemos registrados 17 goles en el partido. Intercambio de golpes. Eso sí, el balonmano Noñés quizá está pagando el inicio en el que el Barça le metió un parcial de 0-3. Y eso le hace ir a remolque. De hecho, ya lo habría recuperado ese 0-3 en contra. Vaya golazo otra vez de
Pablo Urdangarín, ojo el lanzamiento rápido del Barça que acaba estrellándose en el travesaño. Broncazo tremendo de Luka Krivokapic. Ahí tenemos al guardameta serbio, hijo de Marko Krivokapic, que fue exjugador también del balonmano Granollers. Serbio, cedido como decíamos antes por el Stuttgart. Estuvo cedido por al Balonmán Cangas media temporada pasada y estuvo en Puerto Sagunto en la 23-24, es decir, ya con experiencia en nuestro balonmano. 8-10 en el marcador después del anterior que acaba de lograr el balonmano Granollers. Y ojo, porque podría alterar significativamente la tendencia anotadora del cuadro vallesano. El lanzamiento de Reguard que acaba en falta. Cómo está empezando a participar, cómo está empezando a carburar Bruno Reguard. Tremendo el barcelonés, que cuando entra en juego su equipo lo nota muchísimo. El envío que buscaba Adrián Figueras en los 6 metros. La cazó otra vez de vuelta. Ahí Pablo Urdangarín en funciones de lateral. Ahí le vemos. Se le acaba escapando el balón, que le hicieron falta, parece, a Adrián Figueras. Y además hubo invasión por parte de uno de los defensores del Barça. Ahora en labores defensivas también Ludovic Fábregas. Se le acaba el tiempo al balón a Granollers. Viene la colgada. ¡Ah! ¡Qué parada de Emil Nielsen! ¡Qué parada de Emil Nielsen! Cuando casi había cuadrado ese jugador en el balonmano Granollers con Jordi Eumal. Recogiendo ese balón de arriba. Pérdida del Barça ahora en esa buena defensa del balonmano Granollers, que está consiguiendo ajustar un poquito mejor esa defensa 5-1 o casi 3-3 podríamos decir. Vemos la colgada, como supera en el aire Jordi Eumal en esa acción. Adrián Sola. Y lo vuelve a intentar el cuadro blanquiblao con Reguard. Vaya pase de Palomino a 6 metros. ¿Ha acabado entrando? Yo diría que sí. Pero cómo lo neutraliza Dicamem. ¡Qué barbaridad! Vaya cañón que tiene el francés instalado en el brazo izquierdo. ¡Qué zurriagazo! Para descontar, es uno de los, sin duda, apelativos del Barça. No sabemos ni cómo llamarle a esa reacción en el contragol, que es marca de la casa. Cómo reacciona inmediatamente el cuadro azulgrana, cómo se lo canta Dicamem a Fischer, con quien ya tuvo un roce. Parece que la cosa va a ir para largo. Y ahí vemos ese lanzamiento que sí parece entrar. Aquí no se ve tanto, pero sí el colegiado de fondo sí lo vio y marca Pablo Urdangarín. Está empezando también a carburar. Es su tercero ya. Y además 3 de 3 para Pablo Urdangarín, que como decíamos está empezando a funcionar en esa posición más centrada, jugando en la primera línea de lateral derecho. Y fijaos, ya está 10-11 el partido. Ojo que va Frades, se echa un hueco, consigue lanzar, pero consigue forzar al mismo tiempo el penalti en esa acción cuando ya hemos cruzado el Ecuador de la primera mitad. 10-11 en el marcador, oportunidad para el Barça para mantenerse a una cierta distancia prudencial de un balonmano Granollers que poco a poco le ha ido recortando diferencias y que ha conseguido prácticamente igualarle en el marcador. Veremos en este duelo al sol desde los 7 metros quién se impone. Luka Krivokapic concentrándose. Veremos quién es el lanzador del Barça. Va a ser Ian Barrufet. Ahí va el detalle. Hijo de otra leyenda. Quiere también convertirse en leyenda en el Barça. Amagando otra vez. Consigue lanzar y marca. Hasta 3 veces amagó Ian Barrufet. Que marca otro tanto más. Su segundo, 2 de 2 para él. Pero aún lejos de los 4 que ha marcado Dicamem, siendo el máximo anotador del partido hasta el momento. Va Tarcisio. Parecía que la puerta abierta, pero ahí cerró, haciendo buen trabajo defensivo el Barça con esa acción doble con Fábregas
de tercero y de segundo, con George Chicusa cerrándole rápidamente la puerta al lateral brasileño. Alex del Atlético Valladolid, ahí va. Reguar, lanza y va. Yo diría, no sé si ha sido a la madera o la ha parado Emil Nielsen. En todo caso, no ha conseguido transformar el balonmano Granollers y por lo tanto el Barça, que ahora tiene la oportunidad de regresar a su máxima diferencia en lo que llevamos de partido. Esos 3 goles de ventaja que ha ido teniendo hasta los primeros minutos de juego, más o menos hasta el minuto... No, la máxima diferencia la tuvo con 4 goles cuando se puso en el minuto 8, 3-7. Ha sido la máxima diferencia para el Barça en el partido. Y a partir de ahí es cuando el balonmano Granollers ha conseguido ir recortando diferencias. El lanzamiento a la madera, la recoge Frade. Madre mía, cómo la ha pescado Frade, aunque no va a valer porque dice el colegiado que está pisando la línea. Va Tarcisio, no puede conectar ahí con Guillermo Fischer. Y Ian Barrufet, que reclamaba la falta en ataque, pero al final quedó en pérdida del Barça. Ahí vemos como efectivamente al aterrizar intenta lanzar antes de tocar al suelo, pero para aterrizar pisa Luis Frade, ya invadiendo el área y por lo tanto no valió ese tanto. Han impuesto las defensas en los últimos ataques. El marcador ha congelado en ese 10-12. Con casi 3 minutos, no llegamos todavía, pero por muy poquito a 3 minutos sin anotar para ninguno de los dos conjuntos. Falta sobre Ludovic Fábregas, el francés que ya había hecho medio el hueco. Va Dicamem, que no consigue lanzar, entregando para Chicusa. Vaya pase que ha metido, qué paradón de Krivokapic. El rechace que le queda a Ian Barrufet, que marca. Vaya paradón que había hecho Luka Krivokapic. Quien se duele tendido ahora en el parquet es Ludovic Fábregas, que parece quejarse de un golpe. El partido que está empezando a tener defensas un poquito más ajustadas, de ahí la reducción en el marcador. Vemos ese lanzamiento que acabó con la parada de Krivokapic, que hasta le salta incluso por encima a Fábregas. Ahí vemos que bien recibe sin pisar en ningún momento. Ahí yo no he conseguido ver dónde recibe el impacto y como Ian Barrufet tiene que saltar por encima de Ludovic Fábregas para poder definir. Bueno, pues +3 para el Barça. Claramente hay partido, pero sigue manteniendo esa distancia que no ha soltado ya desde el primer minuto, desde el primer segundo de juego el Barça, cuando se adelantó en el marcador ya en la primera acción ofensiva. Bueno, más bien diría segunda, porque ahora que me acuerdo fue Luis Frade que la mandó al palo en la primera que tuvo, y entonces ya marcó Dicamem, que no consiguió marcar el Barça. Bueno, ninguno de los dos conjuntos consiguió marcar hasta pasado el minuto y medio. Vaya jugadón ahora que acaba de hacer espectacular Pablo Urdangarín. Pero ¿cómo ha conseguido marcar? Si prácticamente no tenía ángulo, tuvo que rectificar para ganar ese ángulo que necesitaba para poder transformar. Fijaos cómo ajusta el lanzamiento, es un escándalo de gol. Lo canta con rabia Pablo Urdangarín, a quien yo diría que cada vez le vemos el labio más abultado, pero ahí sigue evidentemente sobre la pista, porque este es un partido muy especial para él. Encuentra el intervalo ahí Petar Chicusa, pero ha señalado falta del colegiado. Vemos la acción, como Chicusa encuentra ese mini intervalo. Prácticamente no hay espacio entre primero y segundo, es decir, entre exterior y segundo, pero encuentra ese resquicio donde consigue forzar el penalti que va a intentar transformar Ian Barrufet. Ahí va el lanzamiento. Mamma mía, qué clase. Espectacular. Cuarto tanto para él. 2 de 2. Y ahí vemos el fuerte flojo con una calidad tremenda para poder definir.
Ahí ya en ataque el balonmano Granollers, la tiene Bruno Reguar. +3 otra vez para el Barça. Uy, el pase por detrás espectacular de Pablo Urdangarín. Ha indicado Aritz Zaragoza algo con el... Creo que ha hecho el gesto de que le ha impactado en el pie. Me ha parecido. Pero vaya pase que había metido Pablo Urdangarín. Encuentra el pase en diagonal el Barça, cruzándose, cortando por dentro. Petar Chikusa, que también está empezando a llamar a la puerta de anotación. Está empezando a colarse. Ahí vemos pinta y el pase por detrás. Ahí sí le pega en el pie. Adrià Figueras, que ya lo tenía enfilado ahí. Al final no acaba lanzando. Y el partido que está 11-15 para el Barça. Recupera su máxima diferencia en el partido. +4. Ahí va Marcos Fis, que todavía no ha conseguido anotar en el partido. Necesita también el balonmano Granollers, que es su máximo anotador de la temporada hasta el momento, empiece a entrar en juego. Tarcisio tratando de conectar en los 6 metros. Puede robar Aleix, no. Acaba haciendo falta. Bueno, ya la habían pitado antes los colegiados. Recupera el Barça en problemas el balonmano Granollers. Se pasa espectacular por la espalda. Claro, es que depende de la toma. En la anterior me quedaba más claro o me dio más la sensación que quizás sí podían ser unos pies muy claros, pero ahí ya no me queda tan claro en esa otra toma. Qué buena intervención en defensa ahora por parte de Jordi Deumal. Va Tarcisio corriendo en la transición, le acompaña Palomino. Palomino que penetra, consigue lanzar para adentro. Qué buen gol que acaba de marcar el antequerano. El Barça que intenta sacar rápido de centro para el contragol. Falta sobre Adrián Sola. Vemos la acción, qué buena finta. Ese amago de pase. 12-15, puede marcar y marca Ludovic Fábregas. Otra vez cortando un jugador en diagonal en esa defensa muy abierta del balonmano Granollers, que no consigue hacer llegar las ayudas. No llega al impar para poder entorpecer el lanzamiento de Ludovic Fábregas, como mucho para hacerle una falta. Y vuelve al +4 el Barça, que parece ahora sentirse cómodo sobre el parquet del Palau d'Esports. No consigue marcar ahí Marcos Fis. No está teniendo de momento una buena noche el ciudad realeño. Otra vez el mismo pase. Ojo la parada descomunal que acaba de hacer Luka Krivokapic. ¿Dónde puso la pierna el guardameta serbio para impedir el gol del Barça? Qué barbaridad. Al final con la mano, Mano derecha arriba, acompañando el gesto con pierna derecha para tapar el máximo de hueco posible. Y cómo sacó ese balón. Vaya paradón. Ahí va Marcos Fis, que quiere estrenarse en el marcador. No lo consigue. Ojo que se puede llevar el golpe a la altura del rostro. Se reanuda ya el juego. Balón para Reguar. Reguar fintando a punto débil. Tarcisio con Reguar. Vaya combinación entre los dos. ¡Qué golazo! Vaya combinación entre Tarcisio Freitas y Bruno Reguar. Cómo se la han cocinado los dos. Cómo atrae ahí a Ludovic Fábregas, Bruno Reguar. Y cómo le sirve el balón en bandeja para marcar el 13º tanto para el cuadro blanquiblau. Entramos ya en los últimos 5 minutos de la primera mitad. Va Blas Young a punto de robar ahí Marcos Fis. No consiguió alcanzar el balón. Buena defensa ahora. Uf, qué finta. Se ha cargado todo el desempeño defensivo del Barça Dicamem con una sola finta. Sirve rápido para el contragol el balonmano Granollers, pero
Replegó muy rápido el Barça. Se duele de un golpe en el ojo ahí Tim Enguesán. Vemos la acción, tremenda de Dicamem. Qué facilidad para desembarazarse de su marcador con una sola finta y crearse el espacio que necesitaba. Falta ahora sobre Adrià Figueras. Falta sobre el barcelonés, que volvió a Granollers tras 5 temporadas en Francia, 4 en el Chartres, 1 en el Nantes. Antes 6 temporadas en Granollers y ex del Barça también, claro. 2 minutos para Petar Chicusa. Ese agarrón sobre Adrià Figueras. Y los veteranos de este equipo, 37 años. Ha habido momentos, por cierto, en estas 4 primeras jornadas anteriores donde el balonmano granollers, enseguida lo comento porque ataca a Marcos Vis. Tenía ya prácticamente el lanzamiento armado, pero se cruzó de últimas Tim Enguesán. A Marcos Vis poniendo ya el balón en juego. Decía, a ver si nos deja comentarlo esto, porque es un dato bonito por parte del balonmano granollers. En las últimas 4 jornadas hubo tramos de partidos, en estas 4 jornadas, donde todos los componentes del equipo no sumaban más de 22 años, no pasaban de 22 años. Se ha interceptado el Barça en esa última acción y ojo que se podría ir al +5 si consigue transformar en este siguiente ataque. Buena defensa del Barça, que cerró todas las puertas y pasillos posibles. 13-17 en el marcador. Juega ya en ataque posicional el cuadro azulgrana. Viene transformando posición ahí, cambiando de línea. Ludovic Fábregas. Acelera ya el Barça en la circulación. Enguesán que lo intenta. Falta de Marcos Vis. Está bordeando el pasivo el Barça. Bueno, de hecho ya vemos a los colegiados con el brazo levantado. Ahí va Dicamem, fintando a punto fuerte. No tiene espacio para lanzar. Combina con Enguesán. Tiene que lanzar ya el Barça. Le quedaba un pase, me parece. Balón para el balonmano granollers, que puede transitar. Ahí va Marcos Vis, conectando con quien le acompaña por fuera y para adentro. Consigue marcar Bernat Pubill. Una de las adiciones a la convocatoria por parte del filial. En esa rápida transición, batiendo a Emil Nielsen en el ángulo corto. De momento solo el balonmano granollers ha sabido aprovechar un partido de inferioridad, pero Blas Young mete el gol que neutraliza el anterior para que el partido vuelva a ese +4 de diferencia. Falta sobre Tarcisio Freitas. Y creo que son 2 minutos para Ludovic Fábregas. Sí, para Ludovic Fábregas, que lo discute ahora con Raúl Oyarzún. Ahí tenemos la acción. Decía Ludovic Fábregas que fue con el hombro, que no fue con el brazo levantado ni extendido. La repetición da la sensación de que podría contradecirse con la imagen que veíamos representada en la imagen. En todo caso, hay tiempo muerto. El partido que ha ido a un ritmo velocísimo. Escuchemos qué tiene que decir Antonio Rama a sus jugadores. Vamos a ver. Pivote aquí. Permuta para Darcy. Darcy, acuérdate, el 8+2 es para saltar. Y Marcos, vienes al cruce y te va a meter en bloqueo. Y la ganamos. Está aquí por la calle. ¿Vale? Si no, Marcos pone pivote aquí. Y Bruno, en este 2 contra 1, te mete el fly aquí. ¿Vale? Oye, en defensa. Ven ya el bloqueo bien, que está muy plano. Señores, en defensa juntos, que estamos de puta madre, pero juntos. Va. Marcos.
Y una consigna más, que no hemos podido escuchar, una auténtica lástima. Y bueno, de todas maneras, tenía claro el siguiente ataque Antonio Rama con esa permuta consignada para Narcisio Freitas. Vamos a ver si lo pueden llevar a cabo. Uy, aquí ha pasado algo, ¿eh? Aquí ha pasado alguna cosa. Hemos visto que las asistencias médicas han ido rápidamente hacia el rincón. Y vemos que hay movimiento de público. Entra la camilla. Pues me parece que ha pasado algo con algún aficionado, puede ser. No sé cómo van rápidamente las asistencias médicas ahí hacia el rincón. Tenemos mucho movimiento de público. No disponemos de más información más que la información visual que nos entra ahora mismo por la imagen, por la pantalla, pero en todo caso parece ojalá, sea solo un pequeño susto. Y bueno, pues lo que decíamos, esperemos que lo que haya pasado se haya quedado en una simple anécdota, ojalá que sí. Menos de 2 minutos para llegar a la conclusión de la primera mitad. 14-18, gana el Barça por 4 arriba. Ataca ya el balonmano Granollers. Freitas en la permuta, como decíamos. Entrega para Marcos Fils, que puede lanzar. Entrega para Reguar el lanzamiento. Vaya paradón de Emil Nielsen. Vaya parada otra vez del danés, que aparece cuando tiene que aparecer. No está siendo un partido tampoco tan diferencial respecto a los porteros, pero está claro que Nielsen aparece cuando más lo necesita su equipo o cuando más decisivo puede ser, y ahí lo volvió a hacer. Momento crítico para el balonmano Granollers, que podría ver como entrando en el último minuto el Barça podría meterse 5 arriba muy cerca del descanso. Odey Camem, vaya lanzamiento al travesaño, menudo misil. Antonio Rama, que se cubría la cabeza como si le fuera a caer una bomba encima. Y es balón para el balonmano Granollers. Se invierten las tornas. Ahora quien podría irse con una distancia un poquito más halagüeña de cara al segundo tiempo es el cuadro blanquiblau. 30 segundos justos. Balón en la primera línea del cuadro vallesano. Ahí va Reguar que cuelga al fly. Marcos Fils, que lo puede matar. ¡Qué golazo! Primero del partido para el ciudad realeño, que ahí consigue por fin estrenarse en el partido y además de manera muy espectacular. Vaya golazo. Marcos Fils, que consigue marcarle su primer gol al Barça con la camiseta del balonmano Granollers. Vamos a escuchar a ver qué tiene que decir ahora Carlos Ortega. Sin permuta, ahí, tú vas a jugarla. En los últimos 5 segundos para tirar, pasar al mix. Vale. Y en 6-0 hacemos cruce de Islandia, aquí, ¿vale? Para un pase más, ¿vale? Cruce B aquí, viene aquí. Cruce B aquí, 2-3, me cago en la leche. ¿Vale? Islandia. Y vamos aquí al bloqueo. Escúchame. Hacemos pasiva. Pásame la pelota, ven a buscar. Y también, si quedan 4 o 5 segundos y no ganamos bloqueo, pensad meter un fly aquí, tú directo a este, tú directo a este. Si vas tampoco, voy al fly. Vale, Barça. Bueno, muchas opciones, ¿eh? Islandia, el codename, como dirían hoy los modernos, el nombre clave de esa acción atacante del Barça. ¿De dónde vendrá? Si tiene origen en algo que hizo esa selección islandesa, si tiene que ver con... no sé, la verdad es complicado. Ahí viene Odey Camem, consigue lanzar para adentro. El de siempre que resuelve. Intenta el balonmano Granollers tener una última. Viene el lanzamiento, triple blocaje, que se acaba con la bocina en marcha y con Blas Jan
recibiendo ese lanzamiento que acabó impactándole en el rostro en una primera mitad con muchos goles, con mucho movimiento. Ahí vemos el pelotazo que se lleva ahí Jan, que el esloveno, que quería venir a ayudar, a tapar, y vaya si tapó. Se ha llevado la peor parte y puso evidentemente su cuerpo al servicio del equipo, en este caso su rostro. Tremendo pelotazo para evitar el que hubiera podido ser el último tanto de la primera mitad del balonmano Granollers, que se hubiera ido también un poquito mejor al descanso con respecto a la distancia que tiene ahora que remontar sobre el Barça, que domina con 4 goles de diferencia en el marcador. 15-19 en el electrónico. Gana por 4 el Barça. Ha tenido una máxima renta de +5, pero ha conseguido mantener más o menos pues esa diferencia que le permite estar tranquilo de cara al segundo tiempo, pero con mucho tiempo por delante. Podrían pasar todavía muchas cosas aquí en el Palau d'Esports Granollers, donde todavía seguro tiene mucho que decir el cuadro dirigido por Antonio Rama. Ha tenido tramos muy buenos durante la primera mitad el balonmano Granollers. De hecho, empezó con esa desventaja, como os decía antes, de +3, que estuvo mucho tiempo el Barça manteniéndolo, pero a partir del octavo o noveno minuto de juego, y ahí es cuando cambia el paso el balonmano Granollers, empieza a defender mejor y también a ser más certero en ataque, comienza a reinvertir la dinámica anotadora, y ahí es cuando ya ha conseguido de alguna manera pues meterse otra vez en el partido. Pero ya conocemos al Barça, se volvió a meter de nuevo en esa dinámica de anotar, defender fuerte, provocar pérdidas. Es verdad que tampoco ha hecho muchos goles a la contra el Barça, no se lo ha permitido tanto el balonmano Granollers, pero sí que le ha castigado en el contragol. Ahí el Barça ha sido inmisericorde y ha conseguido también pues volver a parecerse o volver a ser ese equipo que nos tiene acostumbrados, que va muy fuerte en el contragol. Bueno, pues veremos enseguida en la segunda mitad cómo termina este partido. De momento, bonito encuentro que estamos viendo aquí en el Palau d'Esports de Granollers, donde el Barça domina en el marcador por 4 goles de diferencia, con 15-19 en el electrónico. Veremos qué ocurre en la segunda mitad. Esperamos enseguida para el segundo tiempo. Hasta ahora.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en el Palau d'Esports de Granollers, donde está a punto de empezar la segunda mitad del partido que disputan Freiking Balonmano Granollers y Fútbol Club Barcelona, el derbi catalán, el partido que cierra esta quinta jornada de la Liga Nexus Energía Sobal, poniendo el broche de oro a esta quinta jornada, sin lugar a dudas, con el llamado, además, partido denominado como partido de la jornada, que de momento pues no está decepcionando para nada, porque está siendo un partido muy bonito, con muchas alternativas. Es verdad que ha dominado el Barça desde el inicio ya y no ha soltado en ningún momento la iniciativa en el marcador. Empezó ganando con un parcial muy claro de 0-3. Ahí se puso 0-3 el Barça a los 4 minutos ya de juego, y a los 42 segundos después del cuarto minuto de juego, en el 4:42, marcaba su primer tanto de la primera mitad Juan Palomino para el balonmano Granollers. A partir de ahí el Barça mantuvo esas diferencias de +3 durante bastante rato. Incluso llegó a tener una diferencia favorable de +4. Pero ya empezó a girar un poquito la tortilla. El cuadro dirigido por Antonio Rama, usando un poquito más la defensa. Hoy salió con una defensa mucho más abierta de lo habitual, tratando de ser proactivo a nivel defensivo para intentar interceptar las líneas de pase del Barça, pero se las ingenió el cuadro blaugrana para encontrar esos espacios que al final fue pues rentabilizando, que fue cosechando para seguir manteniendo esa diferencia, a pesar de que, como os decía, el balonmano granollers, más o menos hacia la mitad de la primera parte, llegando al minuto 15, conseguía situarse a tan solo un gol de distancia del Barça, con ese gol de Pablo Urdangarín que ponía el 10-11. Respondía el Barça, ese es el momento en el que estuvo más cerca el balonmano granollers de quizá pues ponerse a la altura anotadora del Barça, pero al ver el cuadro culé, que ya había sobrepasado la visión del retrovisor y que estaba ya prácticamente con el aliento cercano, el cuadro blanquiblau, pues decidió volver a apretar y se notó en el marcador, porque volvía a recuperar ese +3, +4, fue alternando con esas diferencias, y al final, de cara a la finalización de la primera mitad, conseguía volver al +4. La máxima que tuvo en la primera mitad fue de +5, pero durante un buen rato de la primera mitad llegó a dominar por +4, que ha sido la diferencia máxima recurrente que ha tenido durante la primera mitad, de +4, con el que conseguía marcharse al descanso para el 15-19 definitivo. Por cierto, no lo habéis llegado a ver, pero en una de las acciones que ha propuesto, o que puesto en escena hoy la Liga Nexus Energía Sobal para los aficionados, pues en el descanso se ha producido una actividad
con varios aficionados compitiendo por una bici, una bici que además estaba customizada con la identidad gráfica de la Liga Nexus Energía Asobal, y el ganador la ha recibido de mano de Elena Trías, que es la responsable del departamento de marketing de Nexus Energía, y de Jesús Martín, que es el director de unidad de negocio y de comercialización de Nexus Energía, y le han dado esa bici a quien, por cierto, hacía años y el pabellón entero le ha cantado el cumpleaños feliz. Bueno, vamos a escuchar qué dice Antonio Rama antes de que empiece el partido. Vas tú por el medio, ¿vale? Pubil, Spigulé, sí, Urbordomi y el doble cambio de Bruno y Adri, ¿vale? Vamos a meter a la gente, chavales, un partido los metemos. Va. Bueno, la consigna de Bruno Reguar, vamos a meter a la gente, que este es un partidazo. Y no se equivoca, es verdad que el Barça tiene este efecto de bajar los decibelios del pabellón contrario en cuanto mete un contragol, o te mete 50 contragoles en una misma parte, y esto tiene un efecto evidentemente de cara a la afición local pues muy pronunciado. Lo hemos notado en algunos tramos de la primera mitad, y por eso Bruno Reguar decía aquello de vamos a meter a la gente en el partido. Claro que sí. Parece que va a hacer bastantes rotaciones en este arranque de segunda mitad. Antonio Rama, veíamos ahí a Gerard Domingo para entrar. Y no sé si los extremos también los cambia del todo. Ahí está Bruno Reguar combinando con vaya jugadón, que pase le ha metido a Gerard Domingo, que bien se combinaron para encontrar el espacio en carril central. Marca Gerard Domingo su primero del partido en esa buena acción combinativa con Bruno Reguar. Juega ya el Barça en ataque posicional. Ha empezado con buen pie el balonmano Granollers. En el primer ataque que tenía a su disposición ha conseguido marcar. Y ahora a punto de cortarlo, consigue transición. Puede meter un parcial de 2-0 nada más iniciar el segundo tiempo. Y lo consigue. Marca su segundo del partido Gerard Domingo. Acaba de marcar los dos primeros goles para su equipo en el arranque de esta segunda mitad, para meterle un parcial de 2-0 al Barça nada más iniciarse el segundo capítulo del partido. Y se ha puesto a 2 goles el balonmano Granollers. Ruge el Palau d'Esports para acompañar a su equipo en este momento tan importante. Estaba totalmente solo Frade. Vaya parada de Pau Paniti, la primera para el guardameta de Mataró, que alterna parte con Luka Krivokapic, que jugó toda la primera mitad íntegra, y Pau Paniti, que ha salido en esta segunda parte, no sé, con la rodilla, levantando muchísimo la pierna y tratando de ocupar el máximo espacio posible para permitirle a su equipo intentar lograr ese parcial de 3-0. Lo evita la Madera con ese lanzamiento de Pablo Urdangarín. Ahí va Dicamem transitando ya para el Barça, con Tim Enguesan, que lanza cruzado y marca. Primero de la segunda parte para el Barça, que vuelve al +3. Va Bruno Reguar buscando el cuadro blanquiblau, perdón, el contragol, pero ve que ya no es posible porque se ha reestructurado defensivamente a la velocidad del rayo el Barça. Y eso hizo que se frenase Bruno Reguar para iniciar con más calma este ataque ya posicional. Acelera en la circulación el Granollers. Gerard Domingo lanzando, parando Emil Nielsen. Se le han ido los dos últimos ataques al balonmano Granollers. Mati Menguesan, que fusila desde 10 metros. Contraparcial del Barça para anular el 2-0 con el que arrancó la segunda mitad el balonmano Granollers, y vuelta al +4 de diferencia favorable al Barça. Reacción rápida de los de Carlos Ortega, que ponen ya un poquito de fuego lento a la reacción del balonmano Granollers. Qué buena permuta para el lanzamiento de Reguar. Vuelve a aparecer Nielsen. Vuelve a aparecer el guardameta danés. Y vuelve a aparecer Tim Enguesan. ¡Mamma mía!
¡Qué barbaridad de misil! Cuarto tanto para Tim Engesan, que finta pase, se marcha un poquito ladeado hacia punto débil, no del todo, pero ahí encuentra ese lanzamiento cómodo para él. Y qué tremendo cañonazo del francés. 10ª temporada ya en el Barça, el ex del Chambéry junto con Dicamem llevan las mismas, llegaron juntos. Lo que va Urdangarín, que le acaba perdiendo. Empezó muy bien la segunda parte en ataque el balonmano Granollers, pero lleva 3 ataques consecutivos perdiendo el esférico. Bien perdiendo el esférico como en esta última acción, o amarrando el lanzamiento por una parada de Nielsen. Creo que son no los 3 últimos, los 4 últimos ya. Si no recuerdo mal, son 2 paradas de Nielsen más un balón a la madera más esta pérdida. Ahí va Tim Engesan, filtrando el pase para Ludovic Fábregas, que marca. Bueno, vaya reacción del Barça, que se ha puesto ya en +6. Suena la bocina en el Palau d'Esports y eso quiere decir que acaba de pedir tiempo muerto a Antonio Rama, viendo que seguramente su equipo está empezando a sangrar de esa herida que le está infligiendo al Barça y tiene que ponerle esa pequeña tirada. Vamos a ver qué dice Antonio Rama. Domi, cada vez que hemos jugado los dobles cruces y los pivotes está por detrás, está solo. Sí, Adri está solo. En esta última que hemos jugado el bloqueo al cuarto, hay que correr ahí. Cuando ha venido Pablo al cruce, es cuando hay que volver a correr, que le ha robado el bote. Otra vez aquí detrás. ¿Vale? El puto repliegue, hay que correr como hijos de puta. Si no puedes, quédate ahí arriba y mátalo. Quédate aquí arriba, tenemos que cerrarlo. Domi, ¿Cómo? Ataca aquí y si él no puede, que se quede aquí. Bueno, está claro que Antonio Rama quiere que sus jugadores corran mucho. Quiere que corran mucho para replegar, para recuperar posición, porque el Barça te mata en estas situaciones y claro, hay que correr mucho en estas situaciones. Uno de los reclamos, una de las peticiones, mejor dicho, de Antonio Rama para sus balonmanistas de cara al segundo tiempo, y es que el Barça se está empezando a escapar. Como decíamos, esta segunda parte muy bien para el balonmano Granollers con ese parcial 2-0. Y ahora por fin vuelve a marcar después de que no lo hiciese el balonmano Granollers desde los últimos 3 minutos, que no marcaba. Y es que el Barça le metió después del gol de Gerard Domingo, de los 2 que marcó en ese parcial de 2-0 con el que arrancaba el balonmano Granollers, le hizo un parcial de 4-0 que ahora rompe Pablo Urdangarín con este último tanto que ha logrado el cuadro blanquibrao para cerrar esa herida. +5 para el Barça, que había conseguido alargar, aumentar su máxima diferencia en el partido un dígito más para ponerse con +6. Y ahora Pablo Urdangarín ha conseguido con este último tanto de su equipo acorte diferencias. Pero es que el Barça le ha metido un parcial de 0-4 al balonmano Granollers, que le ha podido hacer mucho daño de cara a esta segunda mitad. Engesan con Dicamem, tiene la permuta, el cruce, el lanzamiento, sale punteado por un blocaje defensivo del balonmano Granollers, que esta vez sí no, y que no le dejó actuar a ese brazo potentísimo que tiene el lateral francés. Sola, que se ha situado como pivote, intenta bloquear para la entrada de Engesan, que ha clavado un golazo tremendo, pero ha acabado haciendo falta en ataque. Envío larguísimo, que bien la ha pescado en el aire. El lanzamiento, ¡qué parada de Nielsen! ¡Qué parada que acaba de hacer Emil Nielsen sobre Fischer cuando parecía cantar ya el gol! Y qué golazo acaba de marcar Ludovic Fábregas. ¿Cómo ha podido lanzar así el francés? Palomino, que consigue anotar en el contragol rápido. Y vuelve a marcar el Barça. Marca ahí a Barrufet. 19-25 en el marcador. +6 para el Barça, que vuelve a su máxima diferencia. Se
está empezando a hacer ya un poquito cuesta arriba el partido al Granollers. Aún así, queda mucho partido por delante. Tan solo 6 minutos 45 segundos disputados en esta segunda mitad. Penetró ahí Domingo para intentar habilitar en el extremo a Bernat Pubill. Ahí la tiene precisamente Pubill, que transformó de posición a primera línea. Reguard habilitando, que viene el lanzamiento, girándose de Figueras. Transforma para el 20-25. Tremendo ritmo anotador. Estamos en 20-25 ya, con 7,5 disputados de la segunda mitad. Ticamem liderando las operaciones ofensivas del Barça ahora. En la primera línea mantiene esa defensa 3-3. El balonmano Granollers. Llega Ian Barrufet, que intenta la vaselina a 7 metros. Hubo contacto en esa acción defensiva. Ya estaba saltando en el aire Ian Barrufet y Adrià Figueras, que contactó con el extremo del Barça. Intenta apartarse ahí, se queda quieto, tira la vaselina, que acaba impactando en el travesaño. Y serán 7 metros. Ahí va Ian Barrufet, una finta, el lanzamiento, la llegó a rozar Pau Paniti, pero no puede evitar que marque su sexto tanto del partido. 3 de 3 desde los 7 metros, máxima efectividad para Ian Barrufet, que vuelve a marcar desde la pena máxima. Viendo la pelota ya, el balón desde la primera línea, la permuta entre Gerard Domingo, que mete el pase, que bien lo ha hecho Gerard Domingo, habilitando a Adrià Figueras. Adrià Figueras, que lleva ya 5 goles, el máximo anotador del balonmano Granollers, junto con Pablo Urdangarín. Lo toma con calma el Barça, que ahora puede gestionar los ritmos del partido. Ha entrado Eldera por primera vez en el encuentro. Falta sobre el egipcio, que regresa al banquillo. En esta misma campaña es uno de los fichajes estivales del Barça, procedente del Limoges, donde recaló 3 temporadas en el balonmano galo. Ahí va Blas Jan, quitando punto fuerte. Viene la permuta con Ticamem. Buena circulación del Barça, llegando a tocar a extremo. El lanzamiento de Barrufet, que se marcha fuera. Lo celebra efusivamente Pau Paniti. Y el gol ahora tremendo de Palomino. Se levantó en el aire Juan Palomino para marcar su cuarto del partido. Con ello puede reducir diferencias el balonmano Granollers. Está a 4 de distancia del Barça. Aún estaría metido en el partido. Parcial de 2-0 para el Barça. Digo, para el Granollers, perdón. Parece que ha pisado en el momento de arrancar Ian Barrufet. Pisó la línea lateral y por lo tanto recupera el balonmano Granollers. Y ojo, que se le presenta una muy buena oportunidad para meterse de lleno en el partido. 22-26. Falta de mucho tiempo todavía, falta de un poquito menos de 20. Y por lo tanto, si transforma el balonmano Granollers, le infligiría un parcial de 3-0 al Barça y se pondría 3 de distancia. Falta sobre Bruno Reguard. Ya el balón en movimiento después de poner en juego ese golpe franco. Urdangarín metiendo un pase espectacular al costado, pero no pudo transformar ahí Jaume Espigulé, porque se encontró con la figura descomunal de Emil Nielsen. Ahí lo vemos con los 2 brazos arriba, manteniendo perfectamente la distancia, cerrando ángulo.
y logrando otra parada más que le permite a su equipo mantenerse a una distancia de seguridad importante. Va Blaslan, que penetra. ¿Para dónde Pau Paniti? Pero le cae ahí en Barrufet. La juega ya hacia su primera línea para que el Barça se lo vuelva a pensar. Dicamem con Blaslan. Trata de interceptar ahí. Pablo Urdangarín. Juega Chicusa para Mem. Mem con Blaslan, que se ha llevado un golpe. Vaya golazo. Vaya golazo de Dicamem, que acaba de sacar humo de la escuadra. Casi provoca un incendio en la red. Y ahí Palomino, que se disculpa con Blaslan, con su ex compañero, por esa acción. Prácticamente en el cuello. Llega muy tarde, va a limpar y llega muy tarde. Vemos el lanzamiento brutal de Dicamem. Qué barbaridad de bombazo. Con ello ya lleva 7 el francés, máximo anotador del partido. Palomino, que se ha marchado excluido de la pista. Ahora ha tenido que vaciar portería. Ojo el error en la recepción ahora. El pase tampoco fue muy bueno. Portería vacía, marca en esa acción Adrián Sola. Es su segundo del encuentro. Curioso porque los dos máximos anotadores de uno y otro equipo prácticamente no han tenido acierto goleador en este encuentro. Adrián Sola, que es el máximo anotador del Barça, acaba de marcar su segundo del partido, y el máximo anotador del balonmano Granollers en esta campaña, que es Marcos Fis, solo ha marcado uno. Intenta el balonmano Granollers, el Barça, que vuelve a estar en +6. Con problemas ahora, atascado en ataque el cuadro blanquiblau. Pablo Urdangarín, que quería conectar en los 6 metros con Adrián Figueras, no lo pudo conseguir. Balón ya en movimiento, ahí va Reguar. Reguar, que finta punto fuerte, encuentra posición de lanzamiento, reclama una posible falta. Pero los colegiados consideran que no hubo nada punible en esa acción del barcelonés. Balón ya para el Barça en ataque, que puede hacer todavía más brecha. Dicamem con Blaslan. Pinta pase, puede robar ahí el balonmano Granollers. Se le quedó el balón muerto para Urdangarín, pero viene gente de segunda oleada. Va Fischer, transforma. Buena acción defensiva de Pablo Urdangarín, robando y saliendo. Se le quedó el balón un poco atrás, pero vino la segunda oleada para acompañar la transición, y ahí resuelve muy bien Fischer, cruzando ante Emil Nielsen. Juega ya el Barça. Ahí va Blaslan, yendo en trayectoria larga, cruzada. Se encuentra con la oposición de Fischer. Falta del argentino. Ahí va Dicamem. Buena finta, punto fuerte, pero viene a limpar Palomino para impedir el lanzamiento del francés. Balón ya en juego. Se cruza en la permuta. Ahí vaya golazo de Petar Chicusa. ¡Qué barbaridad! Golazo del de Bordils, del canterano, de uno de los jugadores llamados a liderar el cambio generacional en el Barça desde infantiles, junto con su hermano, con Jorge. Como ya sabéis, llegó de cesión la temporada pasada al Montpellier, y llegando a la Final Four de la European League. Lo mismo que Ian Barrufet, los dos llegaron por caminos diferentes, no se cruzaron en la Final Four. Fue el pase que se marcha fuera, intentó tirarse ahí Jaume Espiguler para intentar rescatar el envío, que era, yo creo, irrescatable. El Barça, que ha puesto cara seria ya en la segunda mitad, ha pensado: esto no se nos va a escapar.
Y ha seguido apretando en las clavijas al balonmano Granollers, sobre todo en defensa. No está consiguiendo el balonmano Granollers superar ese bloque monolítico, esa 6-0 del Barça, por donde ya no sabe por dónde penetrar. Ahí va Blas Jan jugando con Chikusa. Jan que no tiene espacio. Falta en ataque del esloveno. Se lo quiere tomar con calma. Ahí el balonmano Granollers se marcha. Pau Paniti. Es la clara acción de falta en ataque de Blas Jan sobre Palomino, que anduvo también muy listo. Ahí se queda clavado en el momento en el que incursiona antes de soltar el pase. Blas Jan. Falta sobre Marcos Fis, ayuda a levantarse Jan Barrufet, ahora jugando como tercero en la fase defensiva de su equipo, haciendo pareja ahí con Antonio Bazán. El lanzamiento, qué golazo, vaya golazo de Bruno Reguard. Lo necesita su equipo, tuvo un rato, un tramo de primera mitad increíble, repartiendo asistencias, marcando goles, y ahora necesita su equipo que vuelva a aparecer. Como también ayuda ligeramente en un bloqueo ahí Adrià Figueras, hace lo que puede para molestar y entorpecer la salida de Bazán, lo suficiente para que encontrase una línea de lanzamiento suficientemente clara. Lleva Bazán recibiendo en 6 metros y transformando. Prescripción del doctor para el gol número 30 del Barça. Marcador altísimo en el día de hoy, 24-30. Vaya pase también de Petar Chikusa, agilizando la circulación para entregar ese balón al doctor Bazán. Qué bien se cruzó, qué bien ganó esa posición en 6 metros. Y balón ya para el balonmano Granollers. Buen lanzamiento de Marcos Fis, que marca su segundo del partido. Ahora sí pudiendo soltar ese cañón que tiene en el brazo izquierdo. Como que vaya el Barça, el Dera con Chikusa. Vaya pase otra vez a Bazán. ¡Qué golazo! Cómo la ha resuelto el navarro. Otra receta más del doctor Bazán. Falta en ataque ahora, señalan los colegiados de Juan Palomino. Palomino que explica y comenta con Pau Paniti la última acción. Vaya golazo. Se había ido Nielsen a su zona de responsabilidad, pero supera con ese salto y vemos, parecía una rosca. A mí me engañó el plano máster, parecía que le había soltado una rosquita ahí porque acaba dando en el palo, entrando muy lentamente, pero al final vemos como le había resuelto la acción Bazán con un lanzamiento entre las piernas que pegó en la pierna de apoyo, y ahí Bazán puede volver a marcar, pero no lo hace porque su lanzamiento picado se marcha excesivamente elevado después de que impactase con fuerza en el parquet. Bueno, pues tiene la oportunidad ahora de volver a reducir diferencias el balonmano Granollers. Ya con el balón en movimiento desde la primera línea, se aleja todo lo que puede el balonmano Granollers para obligar a que salga un poquito el Barça, pero se mantiene monolítico, aunque hay jugadores que amenazan. El lanzamiento en apoyo por abajo que lo saca Nielsen, insiste por el extremo y otra parada más de Nielsen. ¡Qué barbaridad! Cierra el puño el danés después de la acción sobre Sergi Franco. No pudo superarle el capitán. Esa acción en la que buscó sorprenderle por el ángulo corto. Y ahí sale con mano izquierda. Celebrándolo el danés, cerrando el puño, como decíamos, para mantener esa línea que el Barça no permite cruzarle al balonmano Granollers en esta segunda mitad. Como os decía antes, ya empezó muy bien el balonmano Granollers con ese parcial de 2-0 de arranque, pero el Barça se rehizo devolviéndosela con un parcial de 0-4.
Está muy abierta ahora del balonmano Granollers. Va Dika Mem con Chicusa. Transporta el balón hacia el costado izquierdo. Y el lanzamiento de Dani Fernández, que se marcha fuera. Ahí va Marcos Fis. Pinta punto débil. Consigue lanzar, pero ya le habían hecho falta. Quiso atacar a los dos terceros. Vemos el lanzamiento de Dani Fernández, que es un paradón. No es que haya ido directamente al travesaño, no, es un paradón de Pau Paniti. Entramos ya en los últimos 9 minutos de juego. Pase de Bruno Reguard, que no llega a destino. Intentó rescatarla ahí Sergi Franco, no lo consigue. Otra más que se le marcha al balonmano Granollers, que en esta segunda mitad ha hecho muchas rotaciones, que no ha acabado de sentirse a gusto del todo sobre la pista. La primera parte quizás estuvo un poquito más acertado, pero en esta segunda le ha costado mucho más anotar. Ahí la tiene Petar Chicusa, intenta penetrar. Acaba cayendo después de esa acción en la que también cayó Dika Mem. Le acabó cerrando el paso Jordi Deumal. Balón ya en movimiento. Juega el Barça en ataque. Deumal transformando... Dani Fernández transformando posición para meterse en la primera línea y quedarse como pivote. Bloqueo activo de Dika Mem. Acaba siendo... No sé si penalti, no lo tengo claro. Me parece que no, No. Buena acción de Dika Mem, que ahí aprovecha la permuta para bloquear al mismo tiempo. Mano alzada de los colegiados. El lanzamiento que acaba sacándolo Pau Paniti. Y es balón para el balonmano Granollers. Intenta transitar lo más rápido posible. La tiene Tarcisio Freitas, que penetra, ve el hueco. Pero ¿quién aparece? El de siempre, Emil Nielsen. Transición rápida del Barça. El lanzamiento y el gol. Marca Adrián Sola. Marca el sangüesino. Para que su equipo se ponga ya en +7, 25-32. Paradas, Emil Nielsen ya con un porcentaje del 32,43%, 12 de 37. Momento mejor guardameta en el partido de los tres que han participado, porque Hallgrímsson todavía no ha dispuesto de minutos. Otra más que se le va al balonmano Granollers. Y esto la mete el Barça, lo va a dejar muy encarrilado, se pondría ya en +8. Se dan cuenta los jugadores del balonmano Granollers, intentan de alguna manera meter a la afición en el partido para que les ayude en este mal trago que están a punto de, por el que están atravesando. La penetración de Petar Chicusa, cómo ha visto el hueco y cómo se metió. Viene en el contragol el balonmano Granollers, no lo consigue, pero fuerza los 7 metros en la acción rapidísima en la que Fischer llegó antes. Ahí lo vemos. Le ve muy bien Palomino, le coloca ese pase picado y efectivamente le agarra defendiendo dentro. Ahí Jorge Chicusa lo transforma. Desde los 7 metros, Sergi Franco poniéndolo en la escuadra, haciendo lo imposible para Emil Nielsen. Tenemos esa acción de Chicusa. Madre mía, cómo se mete a punto fuerte. Después ya no llega la ayuda de Palomino, que va retrocediendo en vez de cerrar. Retrocede. Piensa que va a meter pase. Ahí Petar Chicusa y permite la penetración. Bueno, pues vamos a escuchar a ver qué dice Carlos Ortega. No queremos una exclusión,
corremos en contraataque cuando está claro. Ahí la última de las dos claras, si no, ataques largos. Nosotros pasivos, jugamos la falta y demás. Tú mandas el ataque, ayúdale, ayúdale, ¿vale? Seguimos ahí, tío. Pero seguimos siendo a portería y cuidado con Juan Diego la falta de ataque. Vamos. Barça. Bueno, la consigna está clara. Ha mirado, lógicamente, Carlos Ortega el momento de partido en el que nos encontramos. Estamos en el tramo ultimísimo y la consigna es hacer largos los ataques, dilatar todo lo que se pueda el ataque. No hace falta correr, a menos que sea un contraataque muy claro, para no incurrir en ninguna pérdida. Evitar también el contragol del balonmano Granollers en cuanto anote el Barça. Y sobre todo hacer ataques largos. Reinicia el juego ya el Barça, moviendo desde la primera línea. La acción que ya no vale, está invalidada. Así lo marca Aritz Aragüeta. Vemos que ha entrado a la pista Roger Farré, uno de los tres del filial, que es quien cometió, yo creo, esa falta sobre Petar Chikusa. Ahí la tiene el Dera, el giro 360, asiste a Bazán, que marca. Bueno, pues se ha metido el Barça en +8, 26-34, a menos de 5 para el final. Y por eso la consigna de Carlos Ortega especialmente cobra sentido después de ese último tanto del Barça, que sube a +8 su diferencia. Y claro, le basta al Barça con administrar los tiempos del partido para llevarse el gato al agua. Vaya giro de Tarcisio, el lanzamiento, estaba totalmente solo Roger Farré. Marca el canterano. Felicitan sus compañeros. Las 7 para el Barça, menos de 4 para el final. Tiene muy difícil ya el balonmano Granollers, lo tiene muy encarrilado el Barça, a menos que aquí ocurra, pues, ojo, que se ha podido hacer daño ahí Petar Chikusa, Ha caído raro, no sé si se ha torcido un poquito el tobillo, él se golpea la frente con el puño. A ver. Y se tuerce un poquito el tobillo, me ha dado la sensación. Ese juego de pies para encarar al rival. Ya en movimiento, la tiene el Dera, se ha marchado Petar Chikusa, el lanzamiento del egipcio que acaba estrellándose en el travesaño. Ya mucho el, digamos a Petar Chikusa sentándose, yo no sé si muy enfadado porque igual ha notado alguna cosilla ahí en el tobillo. Ya en movimiento el balón desde la primera línea del balonmano Granollers, la tiene Marcos Fils. Vaya lanzamiento, menudo misil, sensacional el lanzamiento del ciudad realeño. Tercer tanto del partido, hoy siendo menos productivo que de costumbre, normal por la magnitud del partido. Muchísimo, 18 años, dando sus primeros pasos en el balonmano profesional, el hijo de Julio Fils, una de las leyendas del balonmano contemporáneo, el hispano-cubano, que fue internacional con España, ex de Ciudad Real, ex de Vidasoa, de Valladolid, del Ciudad de Logroño. Histórico de nuestro balonmano, sin duda. Marca desde el extremo Dani Fernández para seguir manteniendo la diferencia enorme favorable al Barça, +7. Pues el envío, vemos, con su mano dominante con la izquierda de George Chikusa, trayendo, saliendo a defender el balonmano Granollers, siendo valiente, pero siendo consciente también George Chikusa de que había generado esa ventaja espacial a través de atraer
y habilitando de esa manera a Dani Fernández, que marcó su segundo del partido. Otra pérdida más del balonmano Granollers. Tercera pérdida, ahí vemos, de Tarcisio Freitas. No ha estado tan fino, como decíamos antes, el balonmano Granollers en la segunda parte en ataque como en la primera. Muchas pérdidas en los dos equipos. 3 más para el balonmano Granollers. Pero quizá la clave ha sido la defensa del Barça y que Emil Nielsen también ha contribuido muchísimo. Vaya paradón de Pau Paniti ahora. Lanzamiento muy claro de Tim Enguesan. Vaya pierna que ha sacado ahí. Su sexta del partido, ahí lo vemos. Como decíamos, Nielsen, que lleva 12. También ha contribuido muchísimo a que el Barça, sobre todo en la segunda mitad, haya tenido pues mucha más solidez defensiva. Han hecho el trabajo, como siempre, nunca es solo del portero, siempre tiene que colaborar la defensa. Una defensa que ha hecho que el ataque del balonmano Granollers redujese mucho su porcentaje de acierto en esta segunda mitad. Bonita circulación del Barça, que acaba en el otro lado. Aparece otra vez Pau Paniti para frustrar a Adrián Sola. Corría la contra Tarcisio, pero la acaba perdiendo otra vez. Otra pérdida más del brasileño, que hoy no ha estado tampoco muy fino. Como tapa el ángulo ahí Pau Paniti. Y vuelta a empezar para el Barça después de la última pérdida. Después del intento de proyección en ataque de Tarcisio Freitas, que ahí no anduvo nada acertado otra vez. Consiguió lanzar el Dera. Hicieron falta. Ahí va el egipcio de nuevo. Quedó activo sobre Enguesan. No puede lanzar. Quien sí lo hace es George Sikusa. Se encuentra otra vez con Pau Paniti. Y justo ahora termina el partido. Suena la bocina que indica el final del encuentro en el Palau d'Esports de Granollers. Victoria del Barça, que sobre todo la tuvo que pelear en la primera mitad para terminar con este 28-35. Gana por 7 goles de diferencia. ¿Y eso qué quiere decir a efectos clasificatorios? Pues bueno, que ahora mismo el Barça empata con el balonmano Granollers a 8 unidades, que el balonmano Granollers además pierde su imbatibilidad en lo que llevamos de liga en estas 5 jornadas. Eran Bidasoa, Torrelavega, Barça y balonmano Granollers quienes estaban invictos, y con ello el Barça pues empata, como decíamos, en la clasificación. Y ahí vemos, por cierto, a Petar Sikusa con hielo en el tobillo. En cuanto detectaron que se había podido hacer daño, ya le cambiaron y no le vimos aparecer más sobre el 40-20. Una decisión inteligente por parte